Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos en el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, dice el punto 909. Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo de tal forma que si alguna de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan, en vez de impedir la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. Bien, es decir, que también los seglares, los laicos, están llamados a procurar que, mediante sus fuerzas, dice, se saneen las estructuras y los ambientes del mundo, porque tienen que impregnar de un sentido moral la cultura y el trabajo humano. O sea, no se puede separar lo profano de lo sagrado como si fuesen dos ámbitos absolutamente pues ajenos el uno al otro. Este es un punto importante, porque por una parte Jesús dice en el Evangelio aquello de dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y con esa frase, pues parece que da a entender que hay una autonomía entre el orden temporal y el orden espiritual. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, sí, pues es decir, no se puede mezclar el orden de las cosas temporales y el orden de las cosas sobrenaturales. Pero ojo, eso no quiere decir que sean dos órdenes totalmente de espaldas el uno al otro. Porque el mismo Señor, en muchísimos pasajes evangélicos, pues Él quiere que el orden de este mundo sea conforme a Dios. Y el mismo Jesús, que dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, le dijo después a Pilato, cuando Pilato le dice, ¿no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o respetarte la vida? Le dice a Pilato, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiese dado de lo alto. Con lo cual también Jesús con ello está proclamando que, bien, que hay una autonomía entre el orden temporal y el orden espiritual, pero que ese mismo orden temporal, en última instancia, viene de Dios, y tiene que estar también respetando la ley natural y los designios de Dios en última instancia. Bien, hay que, por lo tanto, en razón de este equilibrio, hay que entender que cualquier asunto temporal en el que el cristiano cualquier asunto temporal en el que el cristiano se emplee tiene que estar no sustraído, ¿no? Pues a la finalidad de Dios, no sustraído a él, sino que tenemos que reconocer que la ciudad terrena, los asuntos temporales, se rigen por principios propios, tienen sus propios principios. Bien, pero aunque tengan sus propios principios, en última instancia, internamente, están ordenados a Cristo. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar eso de que existe también lo que se llama una consecratio mundi, ¿no? Una consagración del mundo, una realización, como dice la Gaudium et Spes en el capítulo 10, en el capítulo 45, habla de que Cristo es el alfa y el omega de la historia, es decir, como que todas las realidades que hay que instaurar todo en Cristo. Decir que hay que instaurar todo en Cristo es que todas las realidades temporales, en última instancia, sirven a Cristo. Y sin embargo hemos dicho que tienen sus propias autonomías, porque, por ejemplo, pues las profesiones civiles, la economía, la política, la enseñanza, etcétera, tienen sus propias realidades, su propia autonomía. La Iglesia no pretende mandar, o sea, que el obispo sea el que mande en la economía, no. La Iglesia no pretende que el obispo sea el que mande en la política, no. Tiene su propia autonomía, tiene su propio desarrollo. Sin embargo, en la medida en que se ordena justamente,
La economía, por ejemplo, o la política, o la familia, en la medida que se ordena justamente con sus leyes propias, como esas leyes propias en última instancia son las leyes naturales de Dios, las leyes que Dios mismo puso en la naturaleza, el que esas cosas se ordenen según sus propias leyes, como en última instancia es Dios el que puso esas leyes, están sirviendo a Cristo. Dicho de otra forma, no es que la Iglesia pretenda mandar, como algunos entienden, ¿no? Es que la Iglesia se quiere meter en todo. Ahora los obispos van y se ponen aquí a hablar de la LOE y de la ley de enseñanza, se ponen a hablar del tema de economía, se ponen a hablar del tema de política internacional. No, la Iglesia no pretende en absoluto pues limitar la autonomía que tienen los gobernantes, que son a ellos los que les toca gobernar. La Iglesia lo que recuerda es que hay un orden moral en todas las realidades temporales, hay un orden moral, y que también la economía tiene que ser desarrollada con un orden moral, y la enseñanza con un orden moral, en respeto al derecho de los padres de educar a sus hijos. Y lo mismo en cualquier orden, en la política, etcétera. Fijaros, en última instancia, si todas estas realidades se conducen según sus propias leyes naturales, si se rige bien la economía según sus leyes naturales, si se rige bien la enseñanza, la familia según sus leyes naturales, en última instancia, sin pretenderlo, o pretendiéndolo, ¿no? Los cristianos pretendiéndolo, se está sirviendo a Cristo, se está dando gloria a Dios. Así pues, es verdad, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pero no porque sean dos cosas que no tengan nada que ver una con la otra, sino que si el César gobierna las cosas con rectitud, en respeto de las leyes naturales, inconscientemente si no es cristiano y conscientemente si es cristiano, estará dando gloria a Dios, porque estará organizando la economía, la familia, la enseñanza, etcétera, la política internacional, lo que sea, lo estará ordenando según una ley natural que en última instancia es Dios quien la ha puesto. Luego, ese es el principio básico, ¿no?, de este punto. Dice, hay un axioma, ¿no? Un axioma, o digamos la palabra axioma es un poquito rara, pero bueno, digamos que hay un principio católico que dice que lo natural y lo sobrenatural se respetan mutuamente, que lo sobrenatural asume lo natural pero no lo elimina, respeta su propia consistencia. La vida sobrenatural del fiel cristiano no tiene que eliminar la propia autonomía legítima del mundo, de la cuestión mundana. Por ejemplo, imaginémonos un cristiano que es economista. Pues ese cristiano que es economista, pues cuando él sale de hacer sus oraciones, sale quizás de la misa que haya escuchado por la mañana y se adentra en el banco, bien, él cuando se pone allí a hacer sus tareas económicas, como os podemos imaginar, en ese momento hay una autonomía propia de cómo organizar la economía. Es decir, él en ese momento no está yendo al Código de Derecho Canónico para ver allí cómo hay que organizar las transacciones económicas. No, porque él no tiene, allí tiene sus propias leyes dentro del banco, las leyes económicas. Ahora, eso no quiere decir que allí también en el banco, en esas leyes económicas, en ese aprendizaje económico, no existan también unos principios morales. Claro que existen los principios morales que lo que hacen es que en última instancia todo eso esté ordenado a la gloria de Dios, porque todo lo que está bien hecho, conforme a justicia, conforme a verdad, en el fondo sirve a Cristo y se conduce a la mayor gloria de Dios. Esto es lo que aquí estamos de alguna manera insistiendo en que el cristiano, cuando ordena bien las cosas naturales, está sirviendo en última instancia al principio sobrenatural de que todo es del hombre, el hombre es de Cristo y Cristo es de Dios. Está finalizando el mundo en Cristo, porque Cristo
es el culmen de la creación. El buen orden de las realidades temporales, el de la familia, el de la nación, el de la humanidad, pues es un fin en sí mismo, pero es un fin secundario sometido a un fin último que es el de la gloria de Dios. Entonces la pregunta de cómo entender estos dos puntos que hemos leído, ¿no? Pero especialmente el punto 909, eso que dice de que los laicos están llamados también a juntar todas sus fuerzas para sanear las estructuras del mundo, ¿no? Al servicio de Cristo, habría que decir dos cosas. Primero, que tienen que hacerlo mediante una competencia técnica, para desarrollar las actividades del mundo, lo cual es una exigencia misma de la espiritualidad laical. Ser competente, es decir, poner los dones, los talentos que Dios te ha dado, ponerlos al servicio pues de un mundo más justo. Y si Dios a uno le da unos talentos, pues para poder ser un buen ingeniero, pues poner esos talentos al servicio de esa competencia técnica y tener la capacidad de ser un buen ingeniero. Y si Dios le ha dado los talentos pues para ser pues una madre de casa que haga unas tareas, no, pues hacerlas con todos sus talentos, es poner esos talentos, no ir a lo cómodo, sino desarrollarlos con esa capacidad que puede llegar a tener pues una madre ama de casa, de ser capaz de ordenar la vida familiar al servicio de, es decir, en primer lugar, la competencia técnica. El profesional como profesional, ¿no? Sea la profesión que fuere, sea una profesión humilde, sea una profesión pues muy estimada por el grado técnico, eso es lo de menos, pero ser competente en la profesión de uno. Porque difícilmente se puede servir a Cristo si uno es un chapuzas. Permitirme la expresión. No se trata de que uno sea un chapuzas en el mundo en el que le toque vivir y después dice, bueno, ahora salgo del trabajo donde soy un chapuzas, donde no me lo tomo en serio y ahora voy a ir a la iglesia pues allí a ser catequista después de haber sido un chapuzas en el trabajo. Eso no es ejercer esa realeza cristiana. En primer lugar, casi, fijaros, en un grado de prioridades casi más importante que ser un buen catequista es que en tu trabajo seas competente. Que seas competente y que realices el trabajo con verdadera vocación de cristificar tu trabajo. No vale chapucear en el trabajo y luego compensar eso con hacer unos servicios eclesiales. No vale eso. Lo primero que tiene que hacer un cristiano es ser competente técnicamente, me refiero, pues en todas las tareas que Dios le ha encomendado. Y en segundo lugar, impregnarlas de un sentido moral. Porque claro, no vale ser únicamente competente técnicamente, sino poner eso al servicio de Cristo. Si uno, por ejemplo, es médico, pues no vale que aunque sea competente médicamente, sino que humanice la medicina, que entienda que dentro de ella también puede haber, que se puede ejercer la medicina pues de formas morales o inmorales, hasta el punto de que uno a veces tiene la obligación de hacer una objeción de conciencia, entendiendo que no puede participar en ciertos aspectos que son inmorales. Cuando digo pues competencia técnica, bien, vale, competencia técnica, pero hay que poner luego la técnica al servicio de la gloria de Dios. Hay cosas que son un avance técnico, pero no son un avance humano. Pues por ejemplo, será un avance técnico el hecho de haber conseguido llegar a clonar al hombre. Pues nadie niega que eso desde el punto de vista técnico es un avance. Ahora, ¿es un avance humano? En absoluto. Está en contra de la dignidad humana. Será un avance técnico el hecho de haber conseguido hacer un híbrido entre un híbrido mezclando un animal con el semen del hombre o fecundándolo con el semen del hombre. Técnicamente eso no atribuye a la comunión, y no. O sea, tan incorrecto es tener ese escrúpulo como lo que he dicho antes, distribuir la comunión cuando habría un sacerdote para distribuirla. Pues entonces no tiene sentido que en ese caso se haga. Bien, como veis es una aplicación la que hace el punto 903, una aplicación concreta
pues de una forma de ejercer esa misión sacerdotal que tienen los laicos. Pero sin duda la principal es la que dice el punto 901. Ofrecer toda nuestra vida, todas las circunstancias, hacer un ofrecimiento de todo lo que somos, lo que tenemos, ¿no? Ofrecer nuestras alegrías, nuestras penas, nuestro trabajo. Qué importante es ofrecer el trabajo, el ofrecimiento de toda nuestra vida a Dios Padre por medio de Cristo en el altar de la Eucaristía. Esa es la razón principal, el ejercicio principal, ¿no?, de la misión sacerdotal del laico, del seglar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.